Bueno, lo que en este video trataremos de explicar será las tres leyes de los gases. Entraremos en breves rasgos y explicaremos la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Daremos una introducción a breves rasgos y aparte haremos un experimento por cada ley. A continuación el video. Bueno, yo les explicaré sobre lo que se trata la ley de Boyle. ¿A qué nos referimos con la ley de Boyle? La ley de Boyle nos dice la presión que realiza una fuerza química resulta inversamente proporcional a la masa de gas, siempre y cuando su temperatura se conserve permanente. Lo que quiere decir es que si el volumen llegase a subir, la presión bajará, y si la presión sube, el volumen bajará. A esto nos referimos con lo que es inversamente proporcional. Esta ley fue propuesta por Robert Boyle en 1662, pero fue publicada hasta 1667. Para poder demostrar su teoría, Boyle realizó un experimento. Inyectó gas dentro de un envase con un émbolo y verificó la diferencia de presiones que se manifiestan al bajar el émbolo, ya que al hacer esto la presión sobre el gas incrementaba proporcionalmente al decrecimiento de su volumen. Su uso más frecuente es el de buceo, donde a través de la ley de Boyle es posible precisar el tiempo de duración de un envase lleno de aire comprimido y su productividad a cierta profundidad. Esta ley pertenece a la ley de los gases, y las cuales explica el comportamiento de un gas ideal. Experimento de la ley de Boyle. ¿Qué necesitaremos para este experimento? Una botella, un recipiente con agua y un globo. Cortaremos la botella por la parte inferior y pondremos el globo en la boquilla de la botella. Continuamos con el experimento. Como podremos ver, el globo se infla un poco. ¿A qué se debe esto? Al meter la botella en el agua, el volumen del aire dentro del recipiente, dentro de la botella, disminuye por la entrada del agua. En esto tiene que ver la ley de Boyle. Mayor volumen, menor presión, menor volumen, mayor presión. Entonces en esto el volumen disminuye y por lo tanto la presión aumentará, haciendo que el globo se infle. A continuación les vamos a hablar sobre lo que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que un volumen constante de la presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Lo que nos quiere decir esto que la presión es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. El aumento del volumen es el resultado de las vibraciones de las moléculas de gas debido a la transferencia. Esto ocurre porque al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. A continuación les vamos a presentar un proyecto sobre la ley de Gay-Lussac. Para eso necesitamos una botella de vidrio, un huevo, papel y un encendedor. Primero procedemos a encender el papel para luego introducirlo dentro de la botella. Lo introducimos dentro de la botella y colocamos nuestro huevo encima, tapándole el orificio de la botella. Podemos observar que aquí el huevo está siendo absorbido debido a la presión que está ejercida dentro de la botella. Se puede observar lentamente cómo el huevo es succionado.
continuación yo les voy a presentar lo que es la ley de Charles. Dice que la ley de Charles es la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Y se observó que cuando aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba, y que al enfriar el volumen disminuía. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Lo que Charles descubrió fue que la cantidad de gas y la presión permanecían constantes. El cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Bueno, a continuación les voy a presentar un experimento para poder demostrar la ley de Charles. Para este experimento vamos a necesitar agua, un recipiente de vacío, una vela, un recipiente de vidrio. Bueno, a continuación introducimos lo que es el líquido con colorante en el recipiente y procedemos a prender la vela. Luego de esto colocamos el recipiente de vidrio dentro de la vela lo más centrado posible. Bueno, lo que se pudo ver aquí es que el agua que se encontraba en el recipiente se introdució